muchos llegarán al día del juicio confiados en una esperanza carnal. Personas que echaron fuera demonios, personas que hicieron milagros, personas que profetizaron y eran del diablo. Pero lo que quiero recalcar aquí es la última expresión de Cristo: nunca os conocí. Cristo no está diciendo, bueno, ustedes fueron cristianos por un tiempo y en ese tiempo yo los conocía, pero después se apartaron y yo dejé de conocerlos. Cristo dice, nunca, nunca, nunca os conocí. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El apóstol está diciendo aquí, salieron para que abran sus ojos y se den cuenta que aún todavía hay algunos que están que no son. Salieron de nosotros para que entiendan que no todos son. Todavía hay algunos que están, pero no son. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice el apóstol Juan, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora bien, aquí no se está hablando de que cualquier persona que comete un pecado en un momento dado no es cristiano. La palabra pecar allí, todo aquel que peca es un presente continuo. Todo aquel que afirma ser cristiano y vuelve otra vez a ser atrapado por el mundo y ahora está viviendo en pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y en ambos verbos allí, visto y conocido, el apóstol Juan usa lo que en gramática griega se conoce como el tiempo perfecto de los verbos, y señala una acción que comenzó en el pasado y continúa siendo efectuada en el presente. En otras palabras, el apóstol Juan está diciendo, todo aquel que está sumergido en su pecado otra vez, ni antes ni ahora vio a Cristo, ni antes ni ahora lo conoció. No es que antes lo veía, no es que antes él conoció a Cristo y ahora dejó de conocerlo. Esa persona ni antes, aun cuando se parecía que no estaba envuelto en su pecado, ni ahora lo conoce ni lo ve. En Segunda de Juan, el único capítulo de Segunda de Juan, versículo 9, dice el apóstol lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Si hubiese tenido a Dios, hubiese perseverado. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y hay una expresión enfática allí, ese sí, el otro no, pero ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es imposible, hermanos, que un verdadero creyente pierda su salvación. Eso implicaría a la larga que la salvación es por obras y no por fe. Consideren esto por un momento. Si la salvación se pierde, o sea, que nosotros tenemos que esforzarnos por perseverar para no perderla, si la salvación se pierde, entonces nuestra salvación depende de nuestra perseverancia y no de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso querría decir que entramos en el camino del reino por fe, pero nos mantenemos en ese camino por nuestro esfuerzo. La entrada es por fe, pero la permanencia allí es por obras. A la larga, entonces, la salvación es por obras, no por fe. Es por obras. O veamos esto bajo otra perspectiva. ¿Es acaso la fe una virtud inherente al ser humano? Cuando un hombre cree, predicamos el evangelio aquí, hay un montón de personas, uno cree y otro no cree. ¿Implica eso que este individuo que ha creído era mejor que aquellos que no creyeron? ¿Había algo bueno en él que lo llevó a creer? ¿Era él superior moral y espiritualmente a los otros pecadores? No, hermanos, de ninguna manera. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que Él concede por gracia a quien Él quiere. Y dos textos serían suficientes para probar esto.
Hay muchos más, pero no tenemos tiempo. Hechos 18, 27. Se nos habla allí de Apolos, que pasó a cierto lugar donde había un grupo de creyentes. Y dice la Escritura en Hechos 18, 27, que Apolos fue de mucho provecho para todos aquellos que por la gracia de Dios habían creído. ¿Por qué creyeron? ¿Porque eran superiores moralmente? ¿Porque eran superiores espiritualmente? No, porque la gracia de Dios los capacitó para creer. Y el otro texto es Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde dice el apóstol Pablo: a vosotros, creyentes, se os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Qué dice Pablo allí? Creyentes, fue Dios que les concedió por gracia que vosotros creáis. Fue Dios que lo concedió. Si la fe es un regalo de Dios, la capacidad de perseverar en la fe debe provenir de la misma fuente. Es Dios quien nos da la fe, es Dios quien nos preserva en fe. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 al 24, dice: y el mismo Dios os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Y a renglón seguido Pablo añade: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios os santifique por completo. Él os preserve. Él es fiel y Él lo hará. Él lo hará. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una reservación en los cielos. Y cuando lleguemos allí no nos dirán que la reservación fue cancelada, porque esa reservación ya fue pagada por la sangre preciosa de infinito valor de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. A vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay personas que dicen: ay, si tú pierdes la fe. No es que allí no dice que nosotros somos guardados por la fe. Somos guardados por el poder de Dios, que es infinito, a través de la fe. Porque la fe es el medio que Dios usa para preservarnos. Él nos da la fe, Él nos preserva en fe. Por eso Judas, no el Iscariote, sino el que era fiel al Señor, puede concluir su carta con esta hermosa doxología. Judas, versículos 24 al 25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestro Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Pero aún quisiera enfocar este asunto desde otra óptica. Hermanos, ¿qué es lo que salva al pecador? ¿Qué es lo que salva al pecador? ¿Es el acto de creer? Es que cuando creemos, Dios nos cuenta la fe como una buena obra que nos hace merecedores de la salvación. ¿Es de esa manera que somos salvos? No, hermanos. Dios salva al pecador cuando pone en su cuenta la justicia perfecta de Cristo. ¿Y cómo pone Dios en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Cristo cuando ese pecador cree? Por medio de la fe. Pero lo que lo salva no es la fe, es la justicia perfecta de Cristo, que es puesta en su cuenta por medio de la fe. El ejemplo que hemos puesto muchas otras veces, cuando vamos a un banquete y nos ponen delante tenedor, cuchillo, cuchara, lo que alimenta no es el tenedor.
El tenedor es el instrumento a través del cual nosotros cogemos el alimento, pero no es el tenedor. Si usted se come el tenedor, se le va a romper los dientes y yo no sé qué otra cosa más le puede pasar. Usted no puede comerse un tenedor. El tenedor no alimenta, lo que alimenta es la comida que usted coge con el tenedor. Bueno, la fe no salva, hermanos. Lo que salva es Cristo por medio de la fe. Él es el Salvador, no la fe. No es el acto de creer, es la justicia de Cristo. Cuando el pecador cree, la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. De modo que ya Dios no está viendo al pecador, está viendo a Cristo. A aquel que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan pronto esa justicia es puesta en la cuenta del pecador, es imposible que ese pecador se pierda. ¿Por qué? Porque esa justicia es perfecta. Esa justicia es perfecta. No hay un solo pecado, hermanos, pasado, presente o futuro, que no haya sido perdonado al pecador arrepentido. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede Dios condenar a alguien por quien Cristo murió?